Recording in progress. Buenas tardes, jóvenes. Hoy tenemos un tema bastante importante y a la vez un poco tedioso. Algunos de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Sonia Hermosa. Trabajo en el servicio de neonatología del Hospital María Auxiliadora, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito, porque para hablar este tema necesitaría por lo menos unas 4 o 5 horas. No, pero hablaremos de los aspectos básicos de lo que es el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Y en realidad lo que es el balance hidroelectrolítico. Para ello vamos a tocar estos temas, ¿no? Y a manera de introducción, ¿por qué tocamos esto? Se sabe que un manejo correcto de líquidos y electrolitos tiene gran importancia en el periodo, en la etapa neonatal, así como de repente en los niños más grandes, o también en los adultos, en los pacientes quirúrgicos, qué sé yo. Pero acá tiene especial importancia todavía en los más chiquititos, en los prematuros y en los de muy bajo peso al nacer. O sea, estamos hablando de aquellos menores de 1500 gramos. Entonces, estos líquidos o este problema que tienen los bebés va a influir en esto van a influir múltiples factores, ¿no? Para ver cómo dar los requerimientos, ¿no? Cuál va a ser la composición de los líquidos a administrar, ya que si no administramos adecuadamente estos líquidos, estos electrolitos, podemos hacer que nuestros bebés presenten hemorragias intraventriculares, persistencia del conducto arterioso, edema pulmonar, enterocolitis necrotizante, o también problemas como complicaciones como es la displasia broncopulmonar. Entonces debemos considerar que hay primero eventos prenatales, antenatales, que incluso ya pueden tener efectos significativos sobre el balance hidroelectrolítico de nuestros bebés. Por ejemplo, esos tratamientos que se les da de repente durante el parto o durante el trabajo de parto a la madre o una administración excesiva de líquidos a esta madre pueden llevar a nuestros bebés a presentar hiponatremias. ¿Y esta hiponatremia qué nos va a hacer? Expansión del contenido del extracelular. Entonces vamos a tener más edemas en el bebé. O por decir, si una gestante está con insuficiencia placentaria o le dan tratamiento diurético a esta gestante, ¿qué vamos a, en nuestro bebé qué puede pasar? Se puede comprometer el volumen extracelular, la diuresis y el volumen de líquido amniótico. Los famosos corticoides prenatales que se administran principalmente para mejorar la maduración pulmonar, ¿no? También van a mejorar la capacidad de regular la contracción del líquido extracelular. Y también no solamente van a actuar en la maduración pulmonar jóvenes, sino también van a aumentar la maduración de la piel. Entonces, esta maduración de la piel, ¿en qué va a influir? En las pérdidas transepidérmicas de agua, o sea, en las pérdidas insensibles. Si seguimos hablando de esto, por decir el clampaje oportuno de cordón, ustedes le hicieron atención inmediata. La Academia Americana de Pediatría, el ILCOR, la COB, la OMS y todo eso, hablan ahora como recomendación que hay que demorar como mínimo 60 segundos el clampaje de este cordón. ¿En espera de qué? De que se establezcan los primeros esfuerzos respiratorios y facilitar una transfusión sanguínea placentaria al bebé, ¿no? Que puede ser hasta de 25 a 50 ml por kilo, lo que representaría un aumento del volumen total de sangre en un 25 a 50%. Si clampan inmediatamente el cordón, de repente mi bebé nació deprimido y lo clampan inmediatamente, esto va a influir negativamente sobre esta transición hemodinámica. Entonces, miren, ¿cuántos factores hay que se pueden hacer antes del parto, durante el parto o después del parto que pueden influir en nuestros bebés en algunos problemas en cuanto a lo que es el equilibrio hidroelectrolítico? Ahora, si hablamos después del parto, principalmente los nacimientos prematuros. Los prematuros son fisiológicamente más inestables,
dependen de órganos y sistemas inmaduros para compensar estos cambios. Entonces, en ellos será más clave optimizar la nutrición e hidratación, prevenir la deshidratación y también evitar sobrecargas hídricas, ¿no? Ya que estas sobrecargas podrían llevar a que mi bebé presente una enterocolitis necrotizante, una displasia broncopulmonar, etcétera. Una persistencia del conducto arterioso que decíamos. Y las variaciones bruscas del volumen intravascular que podamos producir en estos bebés nos pueden llevar inclusive a nuestro bebé a que presente una hemorragia intraventricular. Entonces, como están viendo, todas estas intervenciones que hagamos a nuestros bebés van a tener impacto a corto y largo plazo sobre la morbilidad de ellos. Entonces, ya netamente, después de habernos sensibilizado un poco, ¿no?, con aspectos generales, vamos a hablar de lo que es el equilibrio hidroelectrolítico. Este va a depender de la distribución del agua en el cuerpo, del ingreso del agua y de sus pérdidas. Todas estas van a variar en función de la edad gestacional. Sabemos que las necesidades hídricas en el recién nacido van a depender del peso al nacer, del grado de madurez, de la carga renal de solutos, de lo que le estemos administrando, de su función renal, de las pérdidas renales e intestinales, pérdidas insensibles, inclusive la respiración o el aumento de la temperatura. Entonces, ¿qué factores van a afectar o alterar, diremos, este equilibrio hidroelectrolítico principalmente? Son estos tres: la distribución del agua corporal, las pérdidas insensibles y la función renal en nuestros bebés, cuyas características son algunas bastante diferentes de las del adulto. Si hablamos de la composición del agua corporal total, ya todos sabemos de que los recién nacidos tienen mayor porcentaje de agua que los adultos. Si el adulto tiene 60%, miren, un recién nacido a término tiene el 75% de agua en relación al peso corporal. Y esto es mucho mayor en los prematuros, que puede ser hasta un 84%, imagínense, en menores de 30 semanas. Esta agua corporal total se distribuye en dos compartimientos, que es el intracelular y el extracelular. Al nacimiento, ¿qué pasa? Prima lo que es el agua del extracelular. Entonces, al nacimiento lo que va a empezar a disminuir es esta agua corporal, pero a expensas del extracelular. Entonces, lo que va a haber es un traspaso de agua del intra al extra, con una diuresis compensatoria en los primeros días. Y esto es, ¿no? Tenemos alta cantidad del extracelular, ¿no?, que después del nacimiento empieza a contraerse este extracelular para ir aumentando lentamente el intracelular. Si hablamos del intra y el extracelular, esto creo que nos representa mejor la gráfica que estábamos viendo. El intracelular al nacimiento representa solo el 25%. Posteriormente llegando al 30 a 40% del peso corporal, mientras que el extracelular al nacer representaba el 45% del peso corporal, posteriormente llegando al 20 al 25% de este. Sabemos que extracelular se divide en 4 espacios, como es el intravascular, el intersticial, el transcelular y el tejido conectivo y óseo. Durante los primeros días, entonces, ¿qué debemos hacer para que se haya esa contracción? Debemos mantener un balance hídrico negativo para justamente hacer esa contracción. Entonces, en los primeros 7 a 10 días, lo que vamos a esperar en nuestros bebés es que haya una pérdida de peso, no aumento, pérdida de peso. Se dice que fisiológicamente un recién nacido a término debe perder hasta el 10% de su peso y un prematuro hasta el 15 a 20% de su peso, por esa contracción, diremos, del extracelular. Si hablamos de la función renal, se sabe que el recién nacido tiene menor capacidad de concentrar la orina,
es decir, tiene índices de filtración glomerular bajos. El prematuro los tendrá aún más bajos todavía, ya que tiene un flujo sanguíneo renal inferior y que recién va a aumentar a partir de las 34 semanas de edad gestacional. La concentración urinaria también es mucho más baja que en el adulto. Si el adulto concentra su orina aproximadamente 1.300 a 1.400 miliosmoles, miren, un atérmino sano, ¿no?, es incapaz de alcanzar los 900 miliosmoles por litro. Entonces, los prematuros concentrarán mucho menos todavía esta orina. Los prematuros entonces tendrán más dificultades para manejar tanto sobrecargas de líquidos y electrolitos, como darles poca cantidad de estos también. Entonces hay que estar manejando, de acuerdo al balance y de acuerdo al peso de nuestro bebé, qué cantidad de líquidos le vamos a ir administrando día a día. Ya que tras el parto, lo que se va a producir recién es un aumento lento de la perfusión vascular hacia el lecho renal. Hay tres fases principales de lo que es la excreción de líquidos. Las primeras 36 horas de vida es una fase, diremos, oligúrica, que quiere decir escasa diuresis, baja filtración glomerular, baja excreción de sodio. Y esto es independientemente de los líquidos aportados, es por la misma inmadurez de la función renal. Entre el segundo al cuarto día, ahí recién empieza a mejorar el flujo renal. Entonces, habrá un aumento en la filtración de sodio y mejorará esa diuresis. Y esto también todavía va a ser independiente de los líquidos aportados. Recién entre el cuarto y quinto día se produce la contracción del extracelular completo. Entonces, la diuresis recién va a ser en función de los líquidos aportados. La función renal, entonces, no se alcanza hasta el segundo día de vida, lo que va a llevar a disminución de la diuresis en las primeras 24 horas. Por eso decíamos la fase oligúrica. Recién dijimos a partir del segundo día se producía aumento de la diuresis y de la natriuresis también, secundaria a inmadurez tubular. Si hablamos de las pérdidas insensibles, estas pérdidas insensibles son aquellas que nosotros no las podemos medir. Entonces se produce por la evaporación del agua a través de la piel y también de las mucosas. Un tercio de estas pérdidas insensibles se produce a través del tracto respiratorio y los 2/3 a través de la piel. Entonces, la variable que más va a influir es la madurez del recién nacido. Entonces, cuanto más pequeñito sea, más prematuro sea, tendrá mayores pérdidas insensibles. Cuanto más a término sea, perderá menos de esta forma de pérdidas insensibles. Así, un a término puede perder desde 12 ml por kilo día y un prematuro, miren, hasta 200 ml por kilo día. ¿Debido a qué? A que tienen mayor permeabilidad de la membrana inmadura, hay mayor vascularización cutánea y mayor superficie corporal, especialmente los prematuros extremos. Entonces, en el extremo, el prematuro extremo, estas pérdidas insensibles van a ir disminuyendo recién en las primeras semanas de vida y van a alcanzar los valores similares a lo que pierde un a término recién entre las 2 a 3 semanas postnatales. A estas pérdidas obviamente tenemos que añadir las pérdidas que hay por deposiciones, por la orina, ¿no?, principalmente en los primeros días de vida. ¿Qué elementos afectan estas pérdidas insensibles? La madurez. Las pérdidas insensibles entonces dijimos que iban a ser inversamente proporcionales al peso y edad gestacional. Cuanto menor peso, menos edad gestacional tenga mi bebé, tendrá mayores pérdidas insensibles ese bebé. La temperatura. Aumentarán las pérdidas insensibles a mayor temperatura, inclusive ambiental. Si hablamos de corporal, obviamente.
Pero si por decir a la incubadora le ponemos humedad, esta nos va a disminuir las pérdidas insensibles hasta en un 30%. Si tiene lesiones en la piel o alguna malformación congénita o está en una cuna de calor radiante, o sea, una incubadora abierta, estas pérdidas insensibles van a aumentar si hay lesiones de piel en relación a la extensión de la lesión. Y una cuna de calor radiante puede aumentar hasta en un 50% estas pérdidas insensibles, al igual que la fototerapia. Mientras que si le pongo un cobertor plástico a mi bebé, especialmente los más prematuritos, estas pérdidas nos van a disminuir entre un 10 al 30%. Entonces, ¿cómo calcular estas pérdidas insensibles? Podríamos, ya dijimos, no las podemos medir. Difícil de medirlas con todo lo que les he dicho. ¿Podemos calcularlas de acuerdo a esta tabla? Sí, de acuerdo al peso del bebé. Cuanto más chiquito sea, miren, entre 750,000, puede perder hasta 64 ml por kilo día. Y un bebé que nace, que pesa entre 2001 y 3250, podría perder hasta 20 ml por kilo día. Para efectos prácticos, entonces, vamos a estimar estos valores. En pérdidas insensibles vamos a ir calculando con estos valores. Que un recién nacido, llámese a término, va a perder entre 0.5 a 1 ml por kilo por hora, que querría decir entre 6 a 12 ml por kilo día. Mientras que un prematuro pierde entre 1 a 12 ml por kilo hora, lo que equivaldría a 12 a 24 ml por kilo día. Para efectos de hacer nuestros ejercicios prácticos también vamos a utilizar esto. ¿Qué aspectos prácticos tenemos que tener en cuenta en nuestros bebés? Colocar humedad ambiental en la incubadora y si administramos ventilación mecánica, también le administraremos aire humidificado, ya que estas van a disminuir las pérdidas hasta en un 30%, mientras que las fototerapias dijimos hasta en un 50%. En los prematuros menores de 30 semanas, pues estamos hablando entre muy prematuros y prematuros extremos, no se puede aumentar la humedad relativa de la incubadora hasta en un 85% y como mínimo hasta los 14 días de vida. Es decir, hasta que la piel haya completado su maduración. Y el parámetro clínico fundamental, del cual va a ir de la mano nuestras pérdidas insensibles y nuestro balance hidroelectrolítico, es la pérdida de peso de mi bebé. Se dice que una pérdida diaria mayor al 5% o global mayor del 15% va a obligar a aumentar los líquidos. Pero si mayor del 15% diremos semanal, ¿no? Si persiste una pérdida diaria menor del 2% o en la semana menor del 10%, lo que debemos hacer es restringir líquidos porque ese bebé no está contrayendo bien, diremos, su extracelular. Entonces, en las pérdidas en el balance hidroelectrolítico, tenemos que evaluar los ingresos y los egresos, representados como pérdidas de líquidos y electrolitos. Entonces, para calcular los líquidos, debemos determinar primero si mi bebé que requiere un balance positivo, un balance negativo o un balance neutro. Ya les dije que la primera semana de vida mi bebé va a requerir necesariamente, cualquiera sea término o pretérmino, un balance negativo. En los primeros días de vida, por eso les decía, lo ideal es mantener un balance negativo. Y principalmente si mi bebé ha nacido con asfixia o tiene ductus arterioso persistente. ¿Cómo calculamos entonces los ingresos y los egresos? Los ingresos es todo lo que entra, es fácil calcularlos, ¿no? Pueden ser líquidos y es importante consignar lo que realmente ha ingresado de acuerdo con la hoja de enfermería. Considerar aportes adicionales de líquido, como puede ser lavado de catéteres, administración de medicamentos, ¿no? La vía oral, que muchas veces no se considera,
como vamos a ver en otra lámina por ahí. Si el alumno Barriga puede apagar su micro, se lo agradecería eternamente, porque me distrae. Las pérdidas. Las medibles son fáciles. La diuresis, deposiciones. Las que son más difíciles son las pérdidas insensibles, que ya dijimos con la fórmula o con los valores que se les dio, ya que estas no se pueden medir directamente. Entonces, estas se pueden estimar también según el balance del día anterior e integrando factores que lo pueden modificar, como es la cuna de calor radiante, la fototerapia, la humidificación de esta incubadora, etc. Entonces, este cuadrito nos ayuda para ver los ingresos, todo lo que está a la mano izquierda de vuestra computadora. Hidratación parenteral, nutrición parenteral, infusión de medicamentos. Infusión puede ser continua o intermitente, llámense antibióticos o pseudoanalgesia de rescate, qué sé yo, expansores de volumen, transfusiones, pero ojo, en lo que es transfusiones, paquete globular no se considera en este caso, y el aporte enteral. En cuanto a los egresos, la diuresis, las pérdidas insensibles que no son medibles, drenajes, pérdidas por ostomías, sangrados, inclusive algunos hablan del volumen de extracción de sangre, ¿no? Pero como son pequeñas cantidades o la mayoría de hospitales usan micrométodo, se habla de que no se debe considerar esto en el balance hidroelectrolítico. Y es como una balanza, ¿no? Por eso se habla de balance, que va a ser la diferencia de los ingresos menos los egresos. Y siempre considerando la variación del peso o llamado también delta de peso. Si tengo un balance negativo, lo más probable es que tenga un delta de peso negativo. Si es cero, también mi delta será cero. O si es positivo, igual. Tienen que ir generalmente de la mano ambas cosas. ¿Qué análisis de laboratorio deberíamos hacer? En forma periódica y seriada, dosaje de electrolitos séricos, glucosa, urea creatinina, gases arteriales y un hematocrito. En la orina hay que medir el volumen, la densidad, ¿no? Y pruebas que detecten sangre, también glucosa, el pH, proteínas, etc. Si hablamos de requerimiento y manejos, el aporte de los líquidos, especialmente en los muy bajos pesos, ¿no? En el periodo neonatal inmediato debe tener estos objetivos. Primero, permitir que ocurra la contracción fisiológica postnatal del extracelular, con restringiendo líquidos para que haya mejor una contracción. Apuntar a una pérdida gradual de peso corporal de alrededor 10 a 15% en 7 a 10 días. Lograr entonces un balance negativo de líquidos y sodio en los primeros 3 a 5 días de vida. Y minimizar las pérdidas transepidérmicas de agua. ¿Cómo? Dándole a mi bebé microclima de humedad dentro de la incubadora, colocándole su bolsa plástica, colocándole los nidos y evitando el uso de fuentes de calor radiante. ¿Qué se debe considerar entonces para calcular el aporte de líquidos y electrolitos? El líquido requerido para la formación de orina. Entonces habrá que aportar una cantidad de líquidos que permita una orina con una concentración adecuada, de más o menos 250 miliosmoles por litro. El líquido necesario para retener las pérdidas, para reponer estas pérdidas insensibles. Las pérdidas gastrointestinales, que sabemos que son escasas los primeros días de vida, pero si hay diarreas, osteomías, se debe tener en cuenta esta cantidad de líquido. Y agua para el crecimiento. Generalmente para el crecimiento no se contabiliza los primeros días porque hemos dicho que primero tiene que bajar de peso para disminuir este extracelular. Entonces, no se debe sobrepasar también el aporte energético de mantenimiento. Posteriormente, ya podríamos agregar entre 10 a ml después de la semana de vida, 10 a ml por kilo de agua para la formación de nuevos tejidos.
Entonces, ¿cuáles serían los objetivos? Se pueden alcanzar mediante una restricción cautelosa de líquidos, monitorizando de manera meticulosa y secuencial, o sea, debemos hacer balance cada 6, cada 8, cada 12 horas, ¿no? El balance hidroelectrolítico, o sea, medir ingresos, egresos, delta de peso, concentración de electrolitos, especialmente el sodio, que ahora está muy de moda con el fallecimiento de esos 4 pacientes. Entonces, lo que se recomienda es un aumento del aporte de líquidos relacionado con la variación de peso, la diuresis y las pérdidas insensibles, así como la monitorización cuidadosa de electrolitos, urea, creatinina, glucosa, hematocrito y el estado ácido-base. Los requerimientos estarán determinados por factores como edad gestacional, tipo de incubadora, métodos empleados para reducir al máximo estas pérdidas insensibles de agua. Entonces, a manera de repaso, habrá que hacer el balance, o sea, ingresos menos egresos. Veremos cómo va ese flujo urinario, el gasto urinario, que es el volumen total de orina dividido entre el peso del paciente en kilos, entre el número de horas que debo sacar este flujo. El aporte hídrico total que le estoy dando y el aporte calórico, por decir en este caso hay una constante, diremos, ¿no? Si mi bebé recibe leche materna, un atérmino, ¿no? Se multiplicará los S de leche que recibe en 24 horas por 0.7, ¿no? Dividido entre el peso, eso me saldrá qué cantidad de calorías por kilo día le estoy dando. Y para el prematuro se multiplica por 0.8. Entonces, ¿qué cantidad de agua debo dar yo a mi bebé de acuerdo al balance hídrico? Cuando mi bebé nace, al nacimiento, en un atérmino debo administrarle entre 60 a 80 ml por kilo día. El porcentaje de destroza será de acuerdo, ya en la primera clase hicieron lo que es trastornos metabólicos, entonces ya manejan mucho ustedes este término de VIG o velocidad de infusión de glucosa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo le debo dar la cantidad de destroza suficiente a mi bebé para mantenerlo en una normoglicemia o euglicemia, como le quieran llamar. Si es un prematuro, será de acuerdo al peso, la cantidad de líquidos que le voy a dar el primer día. Cuanto más chiquito, le daré más líquidos. Miren, uno menor de 750 gramos puede recibirme hasta 100 ml por kilo día de líquidos. Mientras que la término dijimos 60-80. Entre el segundo y séptimo día, ¿no? Ya puedo ir aumentando yo y considerando un aumento de líquidos de 10 a 20 ml por kilo día, ¿no? Llegando a la segunda semana de vida, ¿no? En mayores de 2,500, entre 100 a 120 ml por kilo día. Y en menores de 1000, imagínense, hasta 160 ml por kilo día. Si hablamos de la glucosa, ya ustedes lo han hecho, así que esto va a ser solo un repaso. El atérmino necesitará un VIG de 4 a 6 miligramos por kilo minuto y un prematuro necesitará más VIG para poder mantener esa normoglicemia. A partir del segundo día, igual mantener entre 4 a 8 miligramos por kilo minuto, con controles evidentemente cada 2, 3 horas, qué sé yo, de la glucosa, y si hace cuadros de hipoglicemia, habrá que ir aumentando el aporte lentamente. Esta es la famosa fórmula de la velocidad de infusión. Si hablamos del sodio, sabemos que el sodio es el primer catión del extracelular. Entonces, el sodio va a regular el volumen del extracelular. Es fundamental para la determinación de la osmolaridad extracelular y el mantenimiento del volumen del cuarto espacio. El equilibrio del agua va a determinar su concentración plasmática. Este sodio, en todos los recién nacidos, debemos administrarlo después de las 24 a 48 horas de vida. Se supone que mi bebé tiene reservas maternas de sodio, entonces no sería inicialmente necesario administrar sodio a mi bebé. En prematuros y en pacientes de alto riesgo, tendremos que medir un sodio basal en las primeras 24 horas antes de administrarle.
Luego será cada 24 a 72 horas en los primeros 7 días de vida, y en menores de 1500 gramos hay que ser más estrictos en eso y medir sodio cada 24 horas. Si hablamos del potasio, ¿no? Si hay las alteraciones en la homeostasis del potasio, nos pueden llevar pues, a trastornos graves e inclusive fatales en nuestros bebés. Está distribuido principalmente en el intracelular y variaciones en concentraciones de este potasio pueden tener efectos sobre la función cardíaca y neuromuscular. Altas concentraciones de potasio son mantenidas, ya sabemos, por la bomba sodio-potasio TPasa. Y la potasemia que tenga mi bebé va a depender del potasio corporal total, de su distribución en el intra y extracelular y de la excreción renal de potasio. Valores normales de potasio en los prematuros son entre 4.5 a 6.5 miliequivalentes por litro. El primer día tampoco se administra potasio, por la misma causa diremos que el sodio. Entre el segundo día iniciaremos, generalmente al tercer día se habla, ¿no? En requerimientos de 1 a 3 miliequivalentes por kilo día de potasio. Y entre el quinto a séptimo día mantendremos los aportes que sean necesarios. El valor normal, ya lo dijimos, ¿no? Y en pacientes con pérdidas intestinales y uso de diuréticos, habrá que considerar una administración más temprana de este potasio y ajustar a los niveles séricos. Si hablamos del calcio, ¿no? La concentración plasmática del calcio va a aumentar en las últimas semanas de gestación. Pero ¿qué pasa con nuestros bebés prematuros? No van a tener la cantidad suficiente de calcio y menos van a tener reservas de este calcio. Entonces en ellos, desde el primer día, hay que administrarle calcios en una cantidad equivalente a 1 a 2 miliequivalentes por kilo día e ir manteniendo el aporte de esto, ya que puede tener alteraciones a nivel óseo con el tiempo en nuestros prematuros. La famosa patología que ya la han hablado en la clase anterior de la enfermedad metabólica ósea. Entonces, un resumen de lo que hemos hablado está en este cuadrito, revísenlo, no hay ningún problema, ¿no? Y acá, cómo sacar el flujo urinario, ya lo dijimos en antes, y el valor normal es de 1 a 5 ml por kilo hora. Menor de 1 hablaremos de oliguria, y si es menor de 0.5, ya estaremos hablando de un cuadro de anuria, y si es mayor de 5, hablaremos de poliuria. Se sabe que los recién nacidos, el 93% de ellos orinan en las primeras 24 horas de vida. Entonces quedaría solamente un 7% que orinen después de las 24 horas de vida. Y de este 93% que orinan en las 24, el 99% lo hacen en las primeras 8 horas de vida. ¿Cuándo empezamos la alimentación enteral? Estamos hablando de bebés críticos, tan pronto como sea posible. Si nuestro bebé debe permanecer durante un tiempo en NPO, tendremos que dar nutrición parenteral. Y cuando se inicia la alimentación enteral, debemos ir disminuyendo la nutrición parenteral o los líquidos endovenosos, porque si no, le daríamos mucho líquido con las consecuencias posteriores que pueden llegar hasta un edema pulmonar. ¿Cuáles son los criterios para iniciar la alimentación enteral? Que no hayan secreciones orales excesivas, vómitos o aspirados gástricos muy biliosos, que el abdomen esté blando, que hayan ruidos hidroaéreos normales, que no haya dificultad respiratoria. Y en los prematuros se recomienda iniciar la alimentación tan pronto como sea posible, ya que se asocia con una mejor adaptación endocrina, estimulación de las funciones inmunes y también al dar leche materna, las evacuaciones van a ser más prontas. Acá tenemos un ejemplo, ya vamos terminando también la clase, ¿no? Les pido por favor que pidan a sus profesores que les enseñen lo que es el balance. No les pongo un ejemplo por acá, pero deben hacerles una especie de seminario de esto también. Tenemos un recién nacido de 3 días de vida, con dificultad respiratoria severa,
1.800 gramos de peso, 34 semanas de edad gestacional por examen físico, y la madre refiere que orina normal. Se le indica hidratación parenteral y nada por vía oral. Como está el tercer día, digo, 34 semanas, habrán empezado dándole como 70, ¿no? Si estoy aumentando de 10 en 10 los líquidos, le correspondería 100 ml por kilo día. Por el peso me sale 180 ml por día. Para ver cuánto le doy de cc por hora o microgotas por minuto, lo divido entre 24, ¿no? Y me sale 7.5 microgotas. Tercer día ya le daré electrolitos, sí. El sodio le doy a 3 y el potasio le estaré dando a 1, perdón, a 2, ¿no? Porque me sale acá. Entonces ya le saco de acuerdo a la cantidad de sodio que tiene el cloruro de sodio y el cloruro de potasio, y me sale que debo dar 1 ml en cada 100 mililitros que trae el Volutrol de líquidos a mi bebé. La glucosa, ¿cuánto le doy de glucosa? ¿No? El BIG dijimos de 4 a 8. Bueno, le doy 5. Entonces le estaría dando 8 miligramos por minuto. Si el día tiene 1440 minutos, serían 12.960 miligramos por día, es decir, 12.96 gramos, ¿no? Estos 12.96 en el volumen total que es 180. En 100 cc me sale que le debo dar 7.2%. Esta cantidad de porcentaje de glucosa, diremos, la enfermería no lo va a poder sacar fácil, pero sí le puede dar hasta 7.5, que le daría un poquito más de 5 de BIG sin traer ningún problema. El calcio es fácil, 1 a 2, el gluconato de calcio, 1 a 2 ml por kilodosis, ¿no? Por 4 tomas, o sea, cada 6 horas. Siempre teniendo cuidado y controlando la frecuencia cardíaca, ya que puede producir bradicardia y paro, y que no se debe extravasar este calcio, ya que produce necrosis a nivel de piel. Este mismo paciente al día siguiente le habían transfundido los 180, presentó 250 ml de diuresis, 30 gramos de deposiciones, vomitó 20 ml y pesa 1.650 gramos. O sea, tiene un delta de peso negativo de menos 150 gramos y le evidencian una fontanela deprimida. Le sacan el balance, igual todo lo que hemos hecho, pérdidas medibles, 250 más 30 más 20, que serían 300, un flujo urinario de 5.78, está más de 5, hablamos ya de poliuria, y en pérdidas insensibles, calculándole con 1.5, sale 64.8. Entonces nos sale un balance negativo de menos 184.8, con un delta de peso también negativo. ¿Qué pasó? Orinó mucho. Probablemente el VIG estaba un poco elevado, e hizo una diuresis hiperosmolar y nuestro bebé se deshidrató. Entonces, a causa de eso, al día siguiente le habían vuelto a transfundir los mismos 180 ml. Presenta 30 de diuresis, 20 de deposiciones, vómitos 10 y mejoró su peso, 1820, más o menos casi lo que vino en el tercer día. Y evidencian cierta fobea pretibial. ¿Qué pasó? Lo sobrehidrataron y no orinó adecuadamente. O sea, le bajaron probablemente ese VIG y orinó menos también, teniendo un flujo de 0.694. Y acá un balance ya positivo de más 55.2 con un delta de peso de más 170 gramos. Estas cosas son las que debemos evitar justamente haciendo un adecuado balance y una adecuada indicación de líquidos, ¿no? Evitar estas olas, diremos, de subir, bajar, y porque eso le ocasiona más edema cerebral a mi bebé, más acidosis, más problemas en mi bebé. Esto es lo que les he querido comentar hoy día, jóvenes, en esta clase, ¿no? Y si hay alguna pregunta, estamos para contestarles. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas?